Vamos a hablar un poco sobre las iniciativas que se están impulsando desde el Ministerio de Educación para combatir el bullying. Está con nosotros la psicóloga de la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos del MEDUCA, del Ministerio de Educación. Ella es Arelis Fernández, porque vamos a hablar de todos en contra del bullying en los centros educativos. Psicóloga, ¿cómo está? Bienvenida y agradecidos por poder tocar este tema. Gracias a ti, John, por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a nuestros radioescuchas y comentarles un poquitito sobre lo que es el tema de la prevención del acoso escolar, sobre todo porque se dan en los ambientes escolares, ¿no? Total. Entonces, por parte de la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos, que es la que rige a nivel nacional lo que son los gabinetes psicopedagógicos, que actualmente hay 175, Wow, recientemente se inauguraron en las regiones comarcales, que era de verdad algo muy necesario, sí. Y en la provincia de Darién también. Entonces, parte de nuestro proyecto es también lo que es la prevención del acoso escolar. Entonces, John, quiero partir del hecho también de definir un poquitito el concepto, porque a veces tiende como a confundirse con temas de violencia o escolar. arrestarle también, porque he escuchado personas que dicen, pero es que cuando estaban en la escuela a mí me decían así, asá, de tal manera, exacto, y no pasó nada. Exacto. Y mira, es que ahí hay un tema también. Sabemos que el bullying quizás antes no tenía un nombre como tal, quizás en nuestros tiempos escolares no Exacto. había un nombre y sí se daba. Pero en estos tiempos, el hecho de poder identificarlo, darle un nombre, nos permite visualizarlo más y nos permite también poder tener más estrategias para hacerlo. Quizás en los tiempos de antes, en temas familiares, quizás habían valores más cimentados, quizás había más este tema de la comunicación. Ahora las familias tienen un reto importante en estas generaciones, que quizás el estrés del día a día, quizás el tema de no compartir tanto tiempo, este tema tecnológico claro, también. Porque antes salías de la escuela y era hasta el día siguiente, pero ahora siguen las redes ese acoso. Y a veces vamos a una reunión y tú sabes que papá está con celular, mamá está con celular, los niños tienen celular. Ya casi no hay esa convivencia, esa interacción. Van a una fiesta y yo creo que nadie baila porque todo el mundo está con celular. Entonces ya hay no muchos nos retos. Estamos en el comedor, ahora cada uno come donde sea. Exacto, o sea que eran rutinas y eran costumbres diferentes que de alguna manera eran momentos oportunos para poder tener esa comunicación. En la casa decían, deje de hacer lo que está haciendo y se sienta en la mesa. Así es. Entonces yo creo que a veces hay que retomar esos las hábitos. Cosas de antes. Entonces sí es cierto que ha existido, pero en este momento es quizás más frecuente o quizás también es más cruel. Entonces no podemos hacer la vista gorda y decir, bueno, es que ellos tienen... son de cristal, que es lo que hablamos a veces de la generación de ahora, que se ofenden por todo, pero quizás no tienen bien fundamentado el tema de la autoestima, que quizás lo teníamos en otros tiempos, claro. O que quizás hay muchachos que sí, los pueden molestar, pero cuando tienen una buena autoestima, saben cómo manejar la situación, y no me refiero a que tengas que ir a agredir o que tengas que ir a pegarle, sino que la persona o el agresor va a identificar que tú no eres una persona a la cual yo puedo intimidar, exacto, a la cual yo puedo ver como vulnerable. Entonces, es importante tener claro que para hablar de acoso escolar tiene que cumplir 3 componentes. El primero es que, obvio, se tiene que dar entre pares. Una persona mayor hacia un adolescente o hacia un niño, ya no estamos hablando de acoso, ya estamos hablando de maltrato porque hay una diferencia jerárquica. Así es. Entonces, se tiene que dar entre pares. Otra condición, y es bien importante poder prestarle atención, es que sea sistemática y que sea repetitiva en el tiempo. Es decir, John, si yo te molesto en una ocasión por algo, es un vacilón del momento, quizás no te va a agradar, quizás no te va a gustar, pero no lo voy a seguir haciendo. El tema es que yo agarro a John y yo a John lo agarro en el recreo, en la salida, de los 5 días a la semana, en el busito. Es algo repetitivo. En las redes. Es correcto, que es el ciberacoso, claro. De eso también podemos hablar un poquitito. Y otro aspecto es que tiene que causar una afectación emocional en la persona. No quiero ir a escuela, no me siento bien, papá, me voy a quedar encerrado en el cuarto. Exacto, se aíslan, pierden el apetito, otros dejan de hacer cosas que antes hacían o que antes disfrutaban. Cada vez los ves que pueden tener un llanto fácil, que se aíslan, sobre todo los adolescentes. Andan irritables. Entonces, lo importante es poder trabajar esto lo más preventivo posible, es decir, desde preescolar. Porque yo no digo que no dejar esto para la adolescencia ni para los niveles más altos de primaria. Esto tiene que empezar, obvio, desde en casa,
Pero si quizás no se tocan estos temas en la escuela, hay la responsabilidad de reforzarse. Y eso que dices preescolar es bien cierto, porque si hay un niño que siempre está golpeando, aunque sea con el juguete al otro, ok, hay una señal allí, hablemos con él. Claro. Si los padres no están haciendo, lo hagamos el acercamiento de por qué él está reaccionando o tomando acciones violentas hacia los compañeritos. Y sobre todo llevarles el mensaje desde pequeños de que no podemos normalizar ese comportamiento. Porque a veces también hay una tendencia a desmeritar, que tú lo mencionaste, a que se defienda solo, o si te pega tú, pégale. O sea, van a ver este tipo, yo sé que las mamás tratando o frustradas por la situación, pero quizás hay otros mecanismos, porque eso sí lleva a otra situación, que no necesariamente es acoso escolar, que son los temas de violencia escolar, que son puntuales en un momento determinado, por una situación que se dio, pero no necesariamente tiene este componente de frecuencia. Claro. Entonces, sí es importante tener eso claro, porque a veces tiende como que a confundirse, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, yo sé que hay un papel importante que tienen que realizar los papás conversando con sus hijos en casa, enseñándolas a decir no. Si después de decir no, entonces acudir a un adulto, el maestro, el supervisor, el consejero, quien sea, pero también desde el componente, por ejemplo, del Meduca, los programas que están impulsando a través de la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos para trabajar en las escuelas de padres, enseñándole a los papás cómo manejar el tema, pero también con los educadores. Así es. Mira, en la dirección quiero partir del hecho de lo que es la prevención primaria. Tenemos una guía que se llama Habla Conmigo. Es una guía que se desarrolló específicamente para hacer talleres enfocados a la prevención del acoso escolar. Es decir, no tengo que esperar que como docente haya un caso para decir vamos a hablar sobre el acoso escolar. Eso es preventivo, es decir, vamos a adelantarnos. Si es una situación que se está presentando o si no se está presentando, anticiparnos para que ellos manejen lo que hay que hacer o las estrategias que puedo utilizar para no permitir ni normalizar el acoso escolar, que es fundamental. Entonces, esa guía tiene talleres dirigidos desde preescolar, primaria, premedia y media, o sea, todos los niveles. Esas guías están en el portal educativo de Meduca, es súper fácil de accesarlo, tú te metes hasta en Google y te sale la guía. Entonces, ese es de manejo, principalmente lo utilizan los psicólogos y los trabajadores sociales dentro donde hay gabinetes, pero sabemos que no en todas las escuelas hay. Entonces, es un recurso que también el docente puede accesar para beneficio de nuestros chicos. Tenemos también un protocolo que es para cuando ya hay una situación detectada de acoso escolar, que te dice paso a paso cómo intervenir. ¿Por qué es importante este protocolo de actuación? Porque no solamente hay que trabajar con la víctima, que es la persona que recibe las humillaciones o que recibe esos apodos que son desagradables, que está teniendo una afectación emocional. También tenemos que trabajar con el agresor, porque pasa lo siguiente. El agresor va a seguir pasando de año y va a seguir teniendo estos comportamientos y estas conductas, y si no hacemos algo con él, si no intervenimos con él, esto se va a seguir dando, pero quizás con otras personas. En el trabajo. Cuando así es. Y cuando identificamos, mira, y en la práctica te lo puedo decir con propiedad, muchas veces ese agresor también o tuvo una historia similar de acoso en algún momento, o tiene también historias de violencia, o tiene temas de disfunción familiar. Entonces, eso nos aboca a también trabajar con el agresor y no solamente señalarlo o aplicarle una medida disciplinaria, porque es sencillo decir, bueno, vamos a aplicar. Suspendo 3 días. Te suspendo 3 días, pero a la final, ok, está recibiendo, pero después, ¿qué pasa? Claro. Entonces, muchas veces es importante tenerlo en cuenta, y también a los observadores. Los observadores son el resto del compañero, o que pueden tener una actitud pasiva que dice, bueno, ese asunto no es conmigo, eso no es mi problema, pero permite que siga dándose la situación, o que también se quiere sumar, o que también participa, o que dice sí, y lo humilla de alguna manera. Es como que si fuesen asociando. Claro. Entonces hace que sea más difícil. Ahora no es uno solo el que me molesta, ya son varios. Entonces, por eso es importante poder trabajar con los 3 actores involucrar a los padres. Claro, y me llama la atención porque, por ejemplo, la dinámica cambia. Ustedes, me llama la atención que lo han segmentado por ciclos y en la medida en que se va desarrollando el proceso educativo, porque a ver, durante la escuela tienes un solo maestro que es el que tal vez puede estar más pendiente, pero ya esa rotación de profesores por materia, cuando estás en la secundaria,
hace más difícil porque ellos están que 40 minutos, ven otro grupo, son grupos grandes. Entonces, ¿cómo abordar desde esa otra dinámica que se pueda observar y prevenir? Claro que sí, bueno, los docentes son pieza fundamental y clave porque son los que permanecen con los chicos Claro. la mayor parte, digamos, del tiempo. Entonces, cuentan con estos recursos para ser preventivos, así también como pueden de alguna manera apoyarse si tienen algún equipo de gabinete en el centro educativo, pueden apoyarse para manejarlo quizás a través de ya el protocolo, Claro. que es más individualizado. Ese O descargar protocolo, la guía. exacto, y le permite también trabajar con los padres de familia, porque los tenemos que involucrar. Ahí vienen las escuelas para padres. Ahí entra también el tema de las escuelas para padres. O sea, esto parte de que también los padres se pueden dar cuenta, porque en mi caso he tenido experiencias de que los papás son los que han identificado, quizás el docente, como me mencionas, en algunas ocasiones por los cambios de horario, porque tienen que abarcar muchos grupos, o quizás los hacen en momentos en los cuales el docente no está cerca, que puede ser los recreos o puede ser la salida, y las madres se percatan. Entonces es bueno que las madres hagan su rol, pero también informen a la escuela, Claro. porque es el escenario donde se está dando y nosotros entonces estamos abocados a darle respuesta y acompañamiento a esa madre y a ese niño que está pasando por esa afectación, así como las personas que están siendo el papel de agresores. Antes de cerrar, como 3 consejos rápidos, un ABC que le podamos dejar a la audiencia como referencia. Sé que pueden consultar con los maestros que tienen estas guías y protocolos, Claro. O con cualquier consejero o persona en el entorno de la comunidad, pero dentro del sistema educativo principalmente con los docentes que están recibiendo estas herramientas, y sobre todo entender que el objetivo es crear una sociedad y un sistema educativo panameño donde el bullying no sea tolerado. Exacto, que tengamos una mejor convivencia, que podamos tolerar las frustraciones y manejar los cambios que se dan. Mira, puntualmente con los docentes, poder tener esa sensibilidad, ser un modelo para los chicos también, eso es muy importante. Tener una escucha activa, identificar, tener esa sensibilidad de no normalizar esos comportamientos y actuar inmediatamente. Apoyarse con un equipo o apoyarse a través de los recursos que te mencioné en la plataforma, que los pueden accesar y es bastante amigable y manejable para que ellos puedan también intervenir con el grupo. A los padres de familia, definitivamente que hay que tener los puentes de comunicación. Tenemos que supervisar el tema de las redes sociales, que creo que ciberacoso es un tema que pudiéramos también perfectamente. Regresamos y hablamos. Regresamos y hablamos porque también es algo el cual el papá tiene que estar informado, tiene que supervisar. A veces piensan que porque es adolescente ya lo tenemos que dejar solo. No. Tenemos que darle ese acompañamiento y eso implica supervisión. Así es. ¿Qué actividades haces? Y saber un poquito si lo están vulnerando. Estar atentos a los cambios que puedan tener tus hijos. Si ves que no están comiendo, si ven que se están aislando, si ven que se están quejando de malestares físicos y no hay una explicación que lo justifique. Estar muy pendiente y tener esa escucha activa. Y a nuestros chicos, a nuestros estudiantes que nos escuchan, y que pueden tener algún compañerito que pueda estar pasando por una situación similar, por favor no se queden callados, convérselo con sus padres, convérselo también con los docentes, para que se pueda hacer algo. Y yo estoy segura que entre pares pueden hacer muchísimo más, porque entre ellos se entienden y podemos hacer también esa diferencia, ¿no? Entonces, invito a todos los chicos también a que se activen en lo que tiene que ver recreos interactivos, lo que tiene que ver aspectos de liderazgo y que se animen pues a apoyar de alguna manera a ese estudiante. Quizás en el salón no se atreve a hablar porque muchas veces prefieren quedarse callados. Puede ser esa mano amiga que diga, oye, vamos a conversar con la orientadora, vamos a conversar con la psicóloga de la escuela, vamos a ver qué podemos hacer porque ya hay que ponerle un freno a el compañero o a la situación que se está dando porque te estoy viendo que te está afectando. Entonces yo creo que podemos empoderarnos también desde ese punto. Bueno, psicóloga, agradecido. Cuando quiera regresar, nos encanta poder desarrollar estos temas y orientar a la audiencia, así que, Claro que en sí. buena hora las iniciativas que están tomando. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación.